Continuaremos con el programa con el doctor Patricio Santillán Doherty, quien nos hablará sobre la ética y regulación de la inteligencia artificial generativa en medicina. El doctor Patricio Santillán es médico especialista en cirugía torácica, trabajó, y ahí nos conocimos, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán como especialista, jefe del Departamento de Cirugía Experimental y fue presidente del Comité de Ética e Investigación en el instituto. Posteriormente trabajó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como jefe de Departamento de Cirugía Experimental, subdirector de cirugía y director médico. Es tutor académico de posgrado y profesor del curso de Ética en Investigación del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía y del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética, del cual fue presidente. Actualmente es el titular y comisionado nacional de bioética. Gracias, doctor. En lo que está la presentación del doctor Patricio Santillán, les voy a leer el segmento que me compartió el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos de Chomsky. ¿Me permites un minutito, Patricio? Sí, adelante. Es muy puntual, para que vean la otra cara de la moneda. Y dice así: la mente humana no es como ChatGPT y sus semejantes, una máquina estadística y glotona de cientos de terabytes de datos en pos de obtener la respuesta más plausible a una conversación o lo más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de lesionar correlaciones a partir de datos, sino que intenta crear explicaciones. Dejemos de llamarla entonces inteligencia artificial y llamémosla por lo que es y hace, un software de plagio, como nos comentó el doctor Ramos, ya que no crea nada, sino que copia obras existentes de artistas existentes, alterándolos lo suficiente como para escapar de las leyes de derechos de autor. Se trata del mayor robo de propiedad intelectual que se registra desde que los colonos europeos llegaron a tierras nativas americanas. Eso dice Noam Chomsky. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en este simposio que, como ya ha sido mencionado, es muy importante porque el año pasado hubo un simposio similar y creo que los temas que estamos tocando ahorita son radicalmente distintos. Ha evolucionado la cuestión. Y a propósito de lo que dijeron el doctor Hinojosa, el doctor Ramos, y ahorita lo que se acaba de leer de Chomsky, y alguna de las preguntas que se hicieron hace rato me recuerda a pensar en Bertolt Brecht y un poema que tiene, que más o menos, creo que el poema se llama El poder de un tanque o algo así, en donde habla de que le habla a un general, le dice: su general, su tanque es muy poderoso, es una maquinaria muy sofisticada, tiene bombas muy potentes, tiene armas muy potentes, está aislado al grupo de soldados que va ahí, puede avanzar sin que nada lo detenga, pero tiene un problema. Tiene su chofer, y el chofer es humano. Y si ese chofer, ese humano, tiene un libro de poemas, las cosas son indescriptibles. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahorita. El ChatGPT tiene 2 años, y ya estamos entendiendo qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y bueno, yo no sé, pero creo que hace rato se discutía, bueno, debemos de decir si lo usamos o no,
Y tiene que ver con algo de lo que voy a platicar más adelante, ¿no? En cuanto a la regulación que hay que imponer, hay que decirle a los pacientes que estamos utilizando inteligencia artificial, ¿por qué habría que decirles? No les decimos que abrimos el PLM para revisar la dosis de... No, cuando estamos con el paciente abrimos Google y la computadora y el PubMed rápidamente para asegurarnos de algo que estamos pensando en relación a lo que necesita el paciente. Debemos de aclararle al paciente que... Y que el paciente decida que esto fueron unas discusiones que se dieron en un documento que les voy a presentar más adelante. Debe el paciente decidir, oye médico, sí usa inteligencia artificial conmigo. No, yo no quiero que uses inteligencia artificial conmigo. Pues para mí es como si dijeran, no uses el diccionario, no uses el PLM, no consultes el Harrison, o la farmacopea, porque yo quiero que me digas tú lo que tú estás pensando. Y a lo que vamos es que todo es una herramienta y tenemos que usarlo. Si es bueno o malo, y celebro que el nombre que se le da al simposio ahora es de IA-Gen, o Inteligencia Artificial Generativa, que es la que preocupa. Y creo que hasta ahorita no estamos viendo inteligencia artificial generativa propiamente desde un punto de vista de la adquisición de autonomía de las herramientas. Las herramientas todavía las estamos manejando nosotros. Si esto va a dejar de ser, como en una de las diapositivas que puso el doctor Ramos, en donde el robot nos maneja a nosotros, eso es lo que hay que cuidar. Y mi plática la quiero aterrizar, si quieren ustedes, un poco de banalizar todo lo que se ha hablado sobre las vanguardias del progreso tecnológico, y yo me quiero retraer un poquito a lo que hacemos en medicina todos los días, ¿sí? Que tiene que ver con lo que está puesto ahí. Atendemos pacientes que tienen distintas problemáticas y tenemos el deber de ayudarles, o por lo menos eso es lo que la sociedad espera, no solamente de los médicos, sino de ese gran grupo profesional que actualmente se inserta en el equipo de atención de la salud, enfermería, psicología, distintas químicas, bioquímicas, etcétera, que trabajan en conjunto con lo que hacemos. Porque el impacto de una situación de enfermedad es importante, ya lo conocemos. Se pierde el sentido de totalidad, se pierde, las personas perdemos el sentido de certeza. Yo he estado rengueando con una rodilla desde hace algunos días y la verdad uno deja de ser el mismo por una simple tontera, ¿sí? De una torcedura. Pierde uno el control. Pierde uno libertad, los grados de libertad que somos capaces de desarrollar, los vamos perdiendo con todo esto. Y el mundo familiar se ve trastornado. El mundo familiar en el sentido íntimo, primario, pero en el sentido secundario de todo lo que es nuestro entorno, nuestro hábitat común, amistades cercanas, etcétera. Nos retraemos, nos afecta como seres humanos. Creo que todo mundo que ha experimentado una enfermedad siente lo mismo.
Y yo uso mucho este cuadro de Picasso, en donde plasma lo que hace 130 años él vislumbraba como la ciencia y la caridad. Y la ciencia se nota muy bien de qué lado está y de qué lado está el aspecto humanístico del asunto, que gira alrededor de lo que debe de ser el centro. Y al hablar de uso de inteligencia artificial en medicina, eso es lo que no podemos perder de vista, nunca. Y nos permite distinguir una situación diferenciada entre padecimiento y enfermedad. Enfermedad entendida como algo que conocemos perfectamente, lo podemos clasificar, tiene una taxonomía perfecta, de hecho tiene sistemas de clasificación que dependen de la etiopatogenia, de la fisiopatogenia que presentan, de las respuestas a distintas formas de terapia que somos capaces de estudiar, investigar, descubrir, promover y utilizar finalmente, y que lo podemos distinguir muy bien. El padecimiento, por otro lado, a veces nos elude a los que trabajamos en el ámbito de la salud, porque eso es lo que siente el paciente. Y eso el paciente espera que nosotros lo entendamos. Y nosotros lo queremos entender, pero de una manera muy peculiar, para poner lo que siente el paciente dentro de esa taxonomía. Y así utilizamos lo que denominamos lex artis en cuanto a nuestro acervo cultural, nuestro acervo de conocimiento científico y de valores humanísticos con los que aplicamos lo que hacemos cotidianamente. Y podemos entender muy bien que cuando hay coincidencias entre enfermedad y padecimiento, no tenemos ningún problema. Y hay veces que hay enfermedad y no hay padecimiento. Y a veces eso es un problema, sobre todo a nivel público de la atención. La hipertensión arterial le dicen el asesino silencioso, el cáncer incipiente, pues, tenemos que ir a buscarlo. La diabetes la tenemos que estar pescando en un momento en que sea propicio para intentar de hacer modificaciones que ayuden al paciente y no estar resolviendo problemas ya a veces irresolubles. Y tenemos un problema cuando no hay enfermedad y sí hay padecimiento. Y ese es un problema serio porque nos pone en conflicto con el paciente. No entendemos lo que está pasando, nos frustra, y entonces tenemos que, en nuestro afán de taxonomizar todo, y vemos que no podemos, acabamos por mandar al cesto de la basura, por decirlo así, lo que nos está diciendo el paciente, y ahí perdemos al paciente y perdemos la oportunidad de ayudarlo, y alimentamos una gran industria de alternativas que ya todos conocemos, que yo diría que no son ni alternativa ni son medicina, y sin embargo hay una gran cantidad de la población en el mundo que recurre a esas alternativas. Y finalmente, el movimiento, como está puesto ahí, que le llaman de la P4, no se confundan con otros, de medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa.
es algo que está promoviéndose y que tiene que ver mucho con el estudio de la genómica del ser humano y de poder relacionar cambios genómicos con factores epigenéticos, con factores ambientales, que si se conjuntan sabemos qué puede pasar. Y entonces queremos proteger a los pacientes que no son pacientes, son seres humanos, pero que pueden verse afectados. Y entonces no hay enfermedad todavía, no hay padecimiento, pero es algo que estamos empezando a tratar, a buscar, ¿sí? Todo esto lo hacemos para cumplir objetivos que para mí siguen siendo válidos, de acuerdo a lo que describió el trabajo que se hizo por un grupo amplio de expertos en el Centro Hastings hace más de casi 35 años, en donde las labores preventivas, el curar, el ayudar, el quitar el dolor y finalmente el proveer la posibilidad de tener una muerte en paz, son objetivos que tenemos que lograr a través de la atención médica, del contacto directo con los pacientes, pero también a través de la labor educativa. Y sin duda, saliendo un poco de nuestra caja de cristal del consultorio, del hospital, para ver qué pasa en la comunidad inmediata y en la comunidad global que nos circunda. Si no estuviésemos atentos a lo que estaba pasando en China hace 5 años, nos hubiera revolcado peor de lo que nos revolcó el asunto del COVID cuando llegó a México. Algo sirve estarse enterando lo que está pasando en otros lados. Todo esto lo sustentamos en conocimiento. Ya el doctor Ramos habló de las cuestiones epistemológicas de la producción de conocimiento. Tenemos que estar produciendo conocimiento de nuevo y tenemos que estar valorando y revalorando el conocimiento que tenemos, con el cual sustentamos todas las acciones que hacemos, las acciones de atención directa, la educativa. La educación del paciente es la principal acción educativa que debemos de hacer. Y muchas veces pensamos cuando hablamos de educación, pensamos que son los alumnos de pregrado, de posgrado, etcétera, ¿no? O las actividades de educación médica continua, como estamos ahorita aquí. Todo esto indudablemente que sustentado en valores y principios humanísticos que permiten traducir esto de una manera adecuada y aplicarlo de una manera adecuada para el beneficio de los seres humanos y actualmente ya no solamente de los seres humanos, sino bajo el concepto de una sola salud, de una salud. Tenemos que estar volteando a ver lo que pasa con animales no humanos, con plantas y con el medio ambiente en general. Entonces ese es el concepto de una salud, porque cuando hay un cerdo infectado de un virus mutado que le produce una afección respiratoria, nos debemos de preocupar nosotros. Cuando hay un ave que está muriendo por otro virus, nos debemos de preocupar nosotros. Y la tecnología puede ayudarnos, pero si la usamos adecuadamente. Ya hay mucho escrito sobre esto y sobre el sistema de atención médica que otorgamos, y nuestro país desafortunadamente ha optado por un sistema que ha
en el que ha predominado las acciones administrativo-burocráticas por encima de las atenciones reales que requieren los pacientes. Y entonces, si la tecnología que va a llegar a nuestro país nos puede ayudar a reducir esa carga administrativo-burocrática para mejorar lo que hacemos con los pacientes, que sea bienvenida. ¿Sí? Pero si no nos ponemos abusados, nos pueden ganar los sistemas y entonces vamos a acabar trabajando para los sistemas y no para el paciente, que es lo que se busca. Mucho del tiempo ahorita, sin inteligencia artificial o con una inteligencia artificial, ya no digamos generativa, pero muy básica, perdemos mucho tiempo en el desarrollo de actividades que nos alejan de los pacientes. Captura de datos, discusión con colegas, revisión de resultados, ocupan la gran mayoría del tiempo y el paciente le acabamos dando casi una tercera parte, entre un cuarto y una tercera parte de nuestro tiempo se lo damos al paciente. De hecho, es histórico el dicho de visita de doctor, ¿sí? Llegas en 5 minutos, ya viste un paciente que está internado y que lleva 24 horas esperando que llegue su doctor. Y en 5 minutos, afortunadamente esos 5 minutos a veces son suficientes para llenar de esperanza, de cuestiones humanas, las aspiraciones de esos pacientes. Vayan las cosas bien, cuando funciona adecuadamente, pero cuando van las cosas mal, eso es un problema. Y hay mucha gente que escribe sobre que los avances de inteligencia artificial pueden ayudar mucho a regresar a los médicos a la atención que se espera de nosotros, la atención directa de los pacientes. Y sin embargo, estamos deslumbrados por la presencia de estas tecnologías nuevas, del desarrollo vertiginoso que ha tenido la inteligencia artificial generativa, al grado de que la principal revista, o una de las más importantes revistas sobre ciencia en el mundo, lo tomó como uno de los 10 cuestiones más importantes que se desarrollaron en el 2023. ¿Sí? La inteligencia artificial. Y en vez de fotografiar a una persona que publica un artículo que es relevante y que tal vez pudiera ser considerado para un premio Nobel, acabaron fotografiando una laptop y el programa de ChatGPT. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es el ChatGPT, ¿sí? El tipo de inteligencia artificial que estamos viendo. Porque la inteligencia artificial generativa utiliza algoritmos generadores de decisiones. No los pretendo aburrir porque yo no soy experto en esto y ya se ha discutido en pláticas previas y ayer esto con mayor profundidad. Pero lo que quiero resaltar es que convierten datos en evidencia para un desenlace específico que se supone concluyente y que entonces es utilizado para detonar y motivar una acción que en sí misma puede no ser éticamente neutra.
Y eso es lo que hay que estar al pendiente y que trabaja de manera compleja y semiautónoma. Y entonces esto complica la distribución de responsabilidad. El doctor Ramos mencionaba hace rato de aquel evento en donde en la lista de autores apareció el ChatGPT y el grupo editorial dijo no puede aparecer porque a él no lo puedo hacer responsable de lo que está escribiendo, ¿sí? Y una de las características de tener agencia moral es responsabilizarnos de nuestros actos. Quien no puede responsabilizarse de sus actos empieza a perder agencia moral. Por eso a gentes en diferentes situaciones mentales les reducimos un poco su agencia moral. Y si resulta que hacen ciertas acciones, pues tomamos en cuenta su situación como agentes morales, su situación particular, para analizar lo que está pasando. ChatGPT es una máquina, finalmente. Si algún día estos sistemas van a brincar y llegar a ese concepto de singularidad, en donde ya no dependan de nosotros para nada, ese es un problema que está por verse. Dicen que se acerca, pero pues todavía no llega. Y el problema con estos algoritmos generadores es que utilizan evidencia que a veces no es concluyente, a veces es inescrutable, a veces está mal guiada, puede generar desenlaces injustos, tiene efectos transformativos y el problema de trazabilidad es un problema, ¿sí? Que genera retos éticos. No necesariamente es que sea bueno o malo, pero tiene retos éticos que hay que estar vigilando, porque pudiéramos estar realizando acciones que están o son injustificadas. Hay opacidad de dónde vienen esas decisiones que nos promete el sistema inteligente, generan sesgo, y eso ya se ha estudiado más, y hay muchas publicaciones al respecto, generan discriminación, y el ejemplo clásico es un estudio que se hace utilizando población del norte global y después el programa se aplica en el sur global, en África, en Sudamérica, en México, en la sierra de Oaxaca, y empieza a haber decisiones no concordantes y se empieza a excluir a la gente por el simple hecho de que la población los datos provinieron de poblaciones diferentes y no se tomó en cuenta esto. Y la trazabilidad tiene que ver con la responsabilidad moral y la distribución de la responsabilidad moral. El sesgo que ya se mencionó, la seguridad y la capacidad de generar una auditoría ética. Y aquí, con esta diapositiva me gustaría incidir en la responsabilidad que tenemos los trabajadores de la salud, los profesionales de atención de la salud, en el desarrollo de estos sistemas. Tenemos que participar en el desarrollo de estos sistemas. No podemos dejarlos en manos de programadores, ingenieros cibernéticos y otros profesionales a que estén trabajando solos. Claro que a ellos les toca hacer los algoritmos, generar los programas, codificar las cosas, pero nosotros tenemos que estar metidos ahí porque nosotros estamos viendo este aspecto del lado derecho de la diapositiva. Ahí es donde estamos situados. Nosotros estamos situados al lado de la cama
del paciente. Y entonces vemos las cosas de manera diferente y vemos cómo nos afecta. Yo no conozco, y no es inteligencia artificial, no conozco un expediente electrónico, y he estado en varios hospitales, que me satisfaga ni al 50%. Todos los expedientes electrónicos que conozco son un problema. Implican un proceso de aprendizaje que finalmente lo introyecta uno, pero que es, por todo que digan que son intuitivos, son todo menos eso. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo entenderles y mucho está dado por los comandos programables que generan el código de las respuestas y porque luego intervienen los aspectos normativos y legales y la protección de una serie de cuestiones, sobre todo que tiene que ver con la protección de datos personales, al grado de que ponen tantos sistemas de protección que dificultan el manejo adecuado de los expedientes electrónicos. Y eso le llaman lo que puse en una diapositiva previa, el problema de los 4,000 teclazos, le defino. O sea, cada interacción con la computadora implica tener que dar más de 4,000 teclazos para entrar, meter el código, meter el password, el usuario, picarle, abrir una ventana, escoger del menú, se abre otra ventana y acaba uno poniendo la nota y son más de 4,000 teclazos en las que invierte uno mucho tiempo. La inteligencia artificial generativa, desde mi punto de vista, nos debe de alertar, por lo menos, lo que piensan quienes han desarrollado esa inteligencia artificial generativa. Este personaje, Mo Gaudat, fue CEO importante de Google, que desarrolló el primer sistema de aprendizaje de Google y se escandalizó de qué tan rápido lo logró solito. Y era un juego de poner pelotas y círculos y cubos en una caja con la forma adecuada. Y en menos de 2 días aprendió, de cero, aprendió a hacerlo. Y eso es lo que él denomina la singularidad, que adquiera una mayor inteligencia que nosotros y por ende ya no dependa de nosotros. Y lo clasifica como un momento Oppenheimer. En ese momento estaba la película de Oppenheimer y el fenómeno que representó la película Oppenheimer, que hablaba sobre el desarrollo de la primera arma nuclear utilizada para hacer una bomba. Geoffrey Hinton, ahora más conocido porque ganó el premio Nobel de Física el año pasado, ¿sí? Y decía que esta tecnología amenaza a la humanidad porque funciona mejor que el cerebro humano y nadie puede garantizar que podrá ser controlada. Me fui porque también trabajaba en DeepMind, que era de Google. Me fui para poder hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin tener en cuenta cómo esto afecta a Google, para deshacerse del conflicto de intereses que le representaba ser empleado, ser jefe ahí, pero además estar alertando sobre preocupaciones. Y Noah Yuval, pues es una gente muy leída, en un escrito dice que ha hackeado el sistema operativo de la civilización humana. Probablemente estos dichos sean un poco exagerados, ¿sí?
pero viniendo de quienes vienen nos deben de, por lo menos, hacer levantar las orejas. Y esto es algo hecho por inteligencia artificial que desarrolló, salió en una revista. Le pidieron a la inteligencia artificial, hazme portadas de cada una de esas revistas. Y de acuerdo a cómo hacen las portadas, pues entonces, sobre el impacto de la inteligencia artificial. Y entonces, por eso Harari habla del autoritarismo y totalitarismo, y de la inteligencia artificial generativa que va a intervenir en la toma de decisiones de nosotros como seres humanos, que si bien nos cuesta trabajo tomar decisiones y finalmente las dejamos en manos de grupos políticos, partidos políticos, etcétera, tenemos que participar en estas cosas. Las tecnologías en medicina se están usando para la investigación biomédica, en pacientes de muchas formas, telemedicina, aplicaciones que usan los pacientes, por prescripción médica, pero aplicaciones que usan los pacientes de manera abierta. Como consumidores pueden comprar ciertas aplicaciones y esas son las que tenemos que cuidar a veces, ¿sí? Aplicaciones para salud y bienestar, que bienestar no es la palabra adecuada. En inglés le llaman wellness, que es distinto a well-being. Well-being es bienestar y forma parte de la definición de la OMS de la salud. Wellness es, yo no sé bien cómo traducirlo, es sentirse bien, ¿sí? Buena onda, si quieren. Sistemas de monitoreo personal, y preocupa que uno abre el teléfono ahorita y le dicen, ya no uses el manguito para tomarte la presión arterial, ahora baja la aplicación y con el simple dedo te toman la presión arterial. Y eso no está validado. Sí, y bueno, y esa es una preocupación que se traduce a las recientemente publicadas, los pronames que publicó el gobierno federal, los protocolos nacionales de atención médica, en donde habla el de hipertensión sobre la importancia de la certificación de los aparatos, incluyendo los maumanómetros, ¿sí? Que tienen que estar certificados, y la técnica de cómo tomarla. Y uno ve videos en donde me toman la presión aquí encima del saco, de la ropa, ¿no? Y ahora quieren, y la gente se va con la finta y lo están utilizando. Sistemas de monitoreo remoto nos puede ayudar a controlar a los pacientes de manera... Inteligencia artificial para los profesionales de la salud, para hacer diagnóstico y tratamiento. Ya hay muchos sistemas que ya se han mencionado para diagnóstico, sobre todo en manejo de imágenes, ¿sí? Usos operativos o administrativos, que es lo que ha predominado más el interés en los hospitales, sobre todo para llevar las cuentas de lo que hay en la farmacia, lo que hay en los almacenes, etcétera. Vigilancia epidemiológica de salud pública es muy importante, y robótica avanzada, de la cual tuvimos una excelente plática. Es tan importante que el New England Journal of Medicine ya hizo una revista especial que lleva un año a fines de este año cumple su segundo año, está en su segundo año, ¿sí? Ya se comentó lo de el Neuralink, y el único, digamos, comentario que quisiera yo agregar a todo lo que ya se ha dicho sobre esto es que
ha habido poca información de qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y no ha seguido lineamientos conocidos de apertura y transparencia que se espera del proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que es un tema de ética muy importante, ¿sí? Porque solo así nos podemos enterar de que no se estén haciendo barbaridades en un momento dado, ¿no? Y bueno, esta es la foto de abajo a la izquierda. Esa la saqué de mi teléfono hace como 3 meses, porque me apareció un neuroestimulador para ayudarme a dormir mejor, pero también para quitarme la ansiedad y para muchas otras cosas que lo anuncian ahí. Y usted comuníquese y le mandamos 1 o si quiere 2, ¿sí? ¿Qué están haciendo con los datos que están registrando a través de esos sistemas? No lo sabemos, que es una problemática. Los están mandando a otro lado, se quedan ahí, no registran nada. Yo no sé si eso y un escapulario de San Judas Tadeo es lo mismo o qué, porque no tenemos la evidencia adecuada en el proceso que epistemológicamente ya fue descrito por el doctor Ramos hace rato, ¿sí? Sin duda hay principios y valores que tenemos que estar tomando en cuenta y no los quiero aburrir con esto, pero sí quiero detenerme un poco en el asunto de la autonomía, porque mucho hablamos de que la relación paciente-doctor, paciente-médico, tiene que ser una relación de tipo deliberativo a nivel internacional, eso es lo que se maneja, donde platiquemos, hay un diálogo, le ayudemos al paciente a tomar decisiones y que los pacientes puedan tomar decisiones. Y sin embargo, nuestros pacientes en México, por lo menos en un estudio de Virginia Pascual, que es compañera de nosotros, demuestra que el modelo paternalista, con mucho, es el preferido por pacientes y por médicos, ¿sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía? En el trato convencional de los pacientes. Y esto es un problema porque la inteligencia artificial pues puede producir una dependencia paternalística similar a la que los pacientes mexicanos sienten con su propio médico, su sistema de atención de la salud, ¿no? Y la cosa es que cada vez salen más artículos. Les pongo un cuadro nada más que salió en creo que el New York Times, que hace un resumen de cómo la inteligencia artificial está demostrando en trabajos bien llevados, prospectivos, ensayos clínicos, comparativos, está mejorando la eficiencia, la eficacia de lo que se espera, de lo que está evaluando, lo que hace la IA, en comparación del ser humano, del médico experto. ¿Sí? Vamos a dejar en manos de esos programas las decisiones. Esa es una pregunta que tenemos que hacer y que para mí la respuesta es no. Tenemos que estar ahí, pero para estar ahí tenemos que conocer estos sistemas, saber qué hacen, saber de qué pie cojean y poderlos detener y controlar sobre todo. Quiero terminar nomás con una serie de regulaciones, que hasta ahorita no hay regulación en nuestro país, no hay regulación en el mundo. Rodrigo habló de que el ChatGPT solo en un país
tenía algún tipo de regulación. Pero la Organización Mundial de la Salud ya sacó un documento en donde acepta la existencia de la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que tenemos que aceptar para la atención médica, para la investigación en la salud, para la administración y planeación de la salud, para la salud pública y la vigilancia epidemiológica. Y provee una serie de principios o valores éticos que son convencionales, ahí sí puedo usar la palabra intuitivos, ¿sí? Proteger la autonomía humana, proteger al ser humano, al medio ambiente también, promover el bienestar, la seguridad del interés público, asegurar la transparencia, fenómenos como la explicabilidad y la inteligibilidad. Creo que Carlos Hinojosa hablaba de la caja negra, en donde lo que entra de un lado sale de otra forma y pensamos que es magia, y no es magia. Es un programa algorítmico muy complejo, que por ser complejo nos cuesta trabajo entenderle, pero tenemos que estar oyendo estas cosas y poquito a poquito ir sabiendo cómo funciona, ¿sí? Eso fue en 2001, en 2022, de hecho a fines del 2001 salió publicado, pero se empezó a aplicar en el 2022 una recomendación. Esto es algo ya más que una guía o más que un ensayo, una recomendación de la UNESCO sobre la inteligencia artificial, en donde los países firmamos, porque México firmó ese documento, porque participaron en el desarrollo del mismo, de esas recomendaciones, en donde establecen una serie de valores que dan lugar a una serie de principios. Los valores están ahí: respeto, protección y promoción de derechos humanos, libertades fundamentales y la dignidad humana, prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, y el poder vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Y uno lee las noticias y a veces encuentra uno difícil que eso algún día se dé. Y sin embargo es una visión utópica, si quieren, pero ahí estamos. Y los principios de proporcionalidad, inocuidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, etcétera, supervisión y decisión humanas, transparencia y explicabilidad, se replican cosas que ya he mencionado y que han sido mencionadas en otras pláticas, ¿no? Sensibilización y educación, y gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas. O sea, todos tenemos que participar, ¿sí? Y va más allá al establecer ámbitos de actuación de los estados, que son exigencias que la UNESCO puede solicitarle a los estados, a México, por ejemplo. ¿Dónde está tu evaluación del impacto ético, la gobernanza y la administración éticas? ¿Qué has hecho en tu país, en México? ¿Qué hemos hecho para la gobernanza, la administración? Ya hay el grupo se me va el nombre, en el gobierno federal, ahorita me acuerdo, que ve todo lo de tecnología y no, es la Agencia de Transformación Digital se llama. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener estas cosas. Una política de datos tenemos que desarrollarla, desarrollar cooperación internacional. Es impresionante cómo ver las gráficas de producción de patentes, por ejemplo, de inteligencia artificial, que van de la mano de los de neurotecnología, se concentran prácticamente en 6 países, el 85% de las patentes, y de las publicaciones también.
Sí, y esos países ya los intuimos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, China. Entonces, ¿qué está pasando con los demás? Que no tenemos la capacidad de invertir en el desarrollo científico y tecnológico de esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta el género, la cultura, la educación, la comunicación, información, la economía, el trabajo y finalmente el impacto en salud y bienestar con todo esto que lo resalto porque cada uno de esos puntos tiene una serie de exigencias particulares. Yo me detengo más en salud porque ese es el tema que nos atañe hoy. Minimizar y atenuar riesgos, inclusión de profesional, del paciente, de cuidadores, de programadores. Todos tenemos que trabajar juntos en el desarrollo de estas cosas. La privacidad y protección de datos, uso y análisis con consentimiento informado, consentir y no de una manera incondicional o condicional más bien, de que si no me das tu consentimiento, entonces no te otorgo el servicio médico. O sea, eso hay que cuidarlo bien. Garantía de cuidado humano, examen por un comité de investigación ética antes de su uso clínico. O sea, tiene que seguir el proceso de desarrollo que usamos para cualquier fármaco, para cualquier nuevo dispositivo que demuestre que primero hace lo que se supone que debe de hacer, luego que no hace daño y luego de que hace un bien. Este documento existe también, es del Consejo de Europa, reporte sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud y su impacto sobre la relación paciente-doctor. Establece las implicaciones de la inteligencia artificial en los derechos humanos dentro de la relación paciente-doctor. A mí me tocó participar en el grupo de discusión de esto y bueno, yo me siento orgulloso de haber cambiado la relación doctor-paciente o médico-paciente por la de relación paciente-doctor o paciente-médico, y cada vez que puedo promuevo que hagamos ese ejercicio de utilizarlo de esa manera. Ve problemas de la autonomía, de los estándares profesionales para el uso de la inteligencia artificial, la autodeterminación sobre datos de salud, acceso equitativo a la atención de la salud. Habrá sistemas donde tengan inteligencia artificial y sistemas donde no, y entonces parte de la población va a ir a un lado y luego a otro. Un dato interesante que me pareció, pero nuevamente es el norte global, que hicieron un grupo de un focus group con adolescentes para preguntarles cómo sienten el uso de inteligencia artificial, cómo se sienten hablándole a una máquina. Y la mayoría de los adolescentes se sienten en más confianza que con un médico, con un ser humano. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que llaman la atención. Es algo que nosotros vivimos. Yo prefiero hablar con alguien que me escupa en la cara o algo así, ¿no? Que sienta yo que está ahí. Termino ya recientemente el doctor Rodolfo Vázquez, un amigo, dio una conferencia magistral en la UNAM y que se titula Educar en la era digital, y quisiera leerles 3 párrafitos. Irrumpe un modelo económico, social, político con características peculiares que la socióloga Shoshana Zuboff ha bautizado con el nombre sugestivo y preocupante de capitalismo de la vigilancia, y está hablando de todos los medios cibernéticos, no solamente de la inteligencia artificial. Si el objetivo del capitalismo industrial era transformar las materias primas de la naturaleza en mercancías,
Lo que reclama el capitalismo de la vigilancia es convertir la propia naturaleza humana en un nuevo tipo de mercancía, es decir, convertir nuestras vidas en datos conductuales y hacer de nuestra propia ignorancia sobre el procedimiento la condición necesaria para tan ubicua rendición-conversión. Y habla él mucho de la diferencia entre el de ser títere o titiritero. Y no tenemos que confundir la inteligencia artificial como el títere, sino tenemos que ver dónde está el titiritero de esa inteligencia artificial, quién lo está manejando. Tendremos que aprender a vivir con la inteligencia artificial y utilizarla para beneficio nuestro, pero como advierte Raúl Trejo del Árbore, no a costa de eliminar nuestro sentido creativo, enseñar a pensar, aprender en la discusión con elementos de juicio y sin prejuicios, adiestrarse para encontrar y comprender explicaciones y no solamente frases y respuestas automáticas, tendría que ser el producto prioritario de la educación en la era del ChatGPT. ¿Hay que usar ChatGPT o no? Es una discusión que se da. Yo les pongo dos publicaciones. Una habla de que dice no se conciernen con la verdad porque están diseñados para producir texto que parece verdad sin tener una preocupación real por la verdad, por lo que parece más apropiado referirse a sus productos como tonterías. Bueno, en inglés usan otra palabra que en español no la voy a decir. ¿Sí? Y ya se mencionó que se considera como un plagio. El segundo artículo dice, bueno, no es un plagio como robo como tal, sino más bien es un engaño. Estás agarrando algo de otro lado para usarlo y presentarlo como si fuera tuyo. Y entonces tú mismo te estás engañando. ¿Sí? Para los alumnos que utilizan el sistema para hacer un ensayo de tarea, ¿no? Por ejemplo. Y tener en cuenta que no están produciendo datos. No hay datos duros en el sentido biomédico, físico del asunto. Son textos y son el uso probabilístico de esos textos. Yo me pongo a pensar, si hubiese existido ChatGPT en el 2020, a fines del 2020, en septiembre, por ahí así, en plena pandemia, y le preguntamos, oye, ¿qué le puedo dar a mi paciente con COVID? Probablemente me hubiera dado la respuesta de, aplícale cloro, ¿sí? O dale ivermectina, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba siendo socializado, no solo en las publicaciones, sino en otros medios de información, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp. El sistema obtiene texto de muchos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado en su uso. Tiene un defecto epistémico, el ChatGPT, no la inteligencia artificial generativa. Que todo esto es para pensar que es una herramienta. Queremos que sea una herramienta que ayude a que los médicos, el equipo de atención de la salud, atendamos mejor a los pacientes. ¿Sí? Podemos llegar a realizar actos negligentes por el uso de la inteligencia artificial. Los responsables vamos a ser nosotros, no la inteligencia artificial. ¿Sí? Y como nosotros vamos a ser responsables, tenemos que cuidar cómo usamos esa herramienta. Dejamos que hacer de lado la absurda insistencia de querer antropomorfizar la IA, ya que lo único que traerá es la falsificación de personas. Parece que en los medios les interesa mucho poner a la muchacha bonita que habla y que, bueno, si yo conozco a una muchacha así, me va a dar miedo porque se ve a leguas que es un robot, ¿sí? Que es una máquina.
como las que veía yo de chiquito en Mundo Feliz. Cuando estemos interactuando con una computadora, debemos saber que estamos interactuando con una computadora. Hay que introducir marcas de agua, hacer responsables a las compañías, a los desarrolladores y a los usuarios por las fallas actuales o futuras y generar responsabilidad legal. Por eso es importante que como grupo médico aparezcamos desde el inicio de la programación de estos. Esto es lo que dice Daniel Dennett, ¿no? Queremos herramientas inteligentes, no colegas artificiales. Y no olvidar que el uso de estos sistemas genera una huella de carbono importante. Aunque hace unos días vi un artículo que hablaba de que el uso de hacer un documento en ChatGPT o hacer un documento escrito incluso a mano genera más huella de carbono el humano que... La Comisión Nacional de Bioética tiene un pronunciamiento sobre inteligencia artificial donde se mencionan todas estas cosas y hay un número de la Gaceta de la Conbioética exclusivamente dedicado a la inteligencia artificial con un gran número de artículos muy valiosos todos. Como dicen, no todos tenemos las respuestas, pero todos tenemos la responsabilidad y sin duda todos somos responsables de todo y de todos ante todos y yo más que todos los otros. Muchas gracias por su atención.